Vamos a ver qué es eso de la potencia firme y qué rol juega en la transición energética. Lo primero que tenemos que pensar es que cuando hablamos de transición energética, que todos tenemos metido en la cabeza es no contaminar, porque es el primer mensaje que nos viene a la cabeza, no nos podemos quedar con la idea de la transición solo desde el punto de vista de contaminación. La transición energética, este proceso de cambio, porque al final una transición no es más que un cambio, tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión que es de sostenibilidad energética, es decir, estamos hablando de que queremos cambiar a un sistema que produzca energía sin contaminar. Eso significa que tenemos que incorporar renovables, y habrá que ver cuántas, de qué manera. Habrá que ver si podemos sustituir todas las formas tradicionales de generación que contaminan por formas de producir que no contaminen. Habrá que ver también no solo esa dimensión ecológica, sino la de seguridad de suministro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Voy a poder dar el mismo servicio con la misma forma de suministrar electricidad, con las mismas condiciones de uso y con la misma fiabilidad y disponibilidad de la energía si cambio la forma en que la estoy haciendo? Es otra dimensión que hay que analizar. Y sobre todo hay otra tercera que es importante, que es la de costes. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Voy a poder tener la electricidad al mismo precio? ¿Va a ser más cara? ¿Va a ser más barata? Todos oímos el mensaje, a todos nos llega, porque así nos lo hacen entender, que la energía producida con fuentes renovables, dado que esas fuentes son naturales, inagotables y por lo tanto no tienen coste, esa energía es mucho más barata. Pero para poder convertir esas fuentes de energía en electricidad hay que invertir y hay que desarrollar plantas. Es decir, la transformación en sí es más barata que con las tecnologías tradicionales, pero hay que invertir para convertir esa energía en electricidad. Por lo tanto, no podemos decir que no tenga un coste. Y ese coste es importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero una transición energética, lo primero que necesito es que la sociedad quiera hacerla, la aceptación social. Y la aceptación social no solo es decir, como os digo, qué bien contaminamos menos, es contamino menos teniendo el mismo producto o no, a mejor precio o no. Todas esas variables influyen. Esa transición, ¿cómo la queremos hacer? Bueno, hay un plan que ha sacado el gobierno, el Plan Nacional de Energía y Clima, que se sacó en el año 2019, basándose en los análisis de qué había en el 2019 en el sector eléctrico y qué necesitábamos hacer en el sector eléctrico para descarbonizarlo y, gracias a descarbonizar el sector eléctrico, también descarbonizar la economía, es decir, hacer esa transición. Y lo que identifica ese plan es que lo que hay que hacer es meter fuentes de generación renovables, instalaciones renovables en el sector eléctrico. Y en concreto nos dice que tiene que haber un incremento de más de 60.000 megavatios que tienen que ser básicamente renovables, principalmente eólicos y fotovoltaicos. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy cambiando el concepto, no solo la tecnología, sino el concepto de generación. Las tecnologías tradicionales, esas que quiero sustituir, son tecnologías que yo puedo gestionar. ¿Por qué? Porque utilizo combustibles o utilizo una fuente de energía que yo puedo gestionar. Por lo tanto, yo decido en qué momento produzco o en qué momento no produzco. ¿Y qué puedo hacer? Ajustar a la demanda. La electricidad, como sabéis, no es almacenable, no digamos que imposible de almacenar, ¿no? Hay tecnologías que permiten almacenar, luego las veremos un poquito al final, pero básicamente es un producto que es muy difícil de almacenar o muy caro almacenarlo, por lo tanto es un producto en el que siempre hay que casar la oferta y la demanda, la cantidad de energía que demanda el consumidor con la que yo produzco. Cuando tengo tecnologías gestionables lo puedo hacer, cuando tengo tecnologías renovables ahí ya es más difícil. ¿Por qué? Porque yo no puedo gestionar el sol, no puedo gestionar el viento. Lo que tengo es que yo no puedo gestionar el recurso. Por lo tanto, pierdo una parte de esos componentes del producto final que me estaba pidiendo la demanda, que es quiero tener electricidad siempre que yo la quiero. Y luego otro problema que tiene además es que son fuentes intermitentes. El sol, evidentemente, por el día hay sol, por la noche no. El viento a unas ciertas horas hay y a otras horas no. En unas horas es más intenso y en otras es más suave. Entonces, es intermitente y es no gestionable. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir básicamente que para conseguir la misma cantidad de electricidad con tecnologías que no puedo gestionar y que son intermitentes, necesito tener mucha más potencia instalada.
porque si no, no soy capaz de sacar la misma electricidad que con instalaciones gestionables. ¿Y qué más me puede pasar además si solo tengo generación renovable? Si solo tengo generación renovable, como no puedo estar seguro que voy a hacer ese equilibrio de oferta y demanda, puedo tener horas en las que no tenga capacidad renovable suficiente para atender toda la demanda, y si no tengo ninguna otra tecnología no podría suministrar toda la electricidad que se me está demandando, o puedo tener horas en las que me sobre energía renovable, es lo que se llaman vertidos, que también sería una pena, es decir, estoy generando una electricidad limpia que a nadie en ese momento le beneficia, ¿vale? Entonces, tengo unas tecnologías que son necesarias, pero que me cambian la forma en que produzco electricidad comparado con cómo lo hacía con tecnologías tradicionales. Necesito una potencia que esté siempre disponible para producir. ¿Eso quién lo hacen actualmente en el sector, o lo hacían antes de toda esta penetración renovables que ya llevamos avanzada en toda la transición? Básicamente las centrales de tecnología de combustibles fósiles, y dentro de ellas las de gas natural, que son las de todas las que hay, las más eficientes, y cuando hablamos de eficiencia hablamos tanto en términos de emisiones de partículas, son las que menos contaminan, como en términos económicos, porque son las más baratas comparadas con otras tecnologías como puede ser el carbón o el propio fuel. Cuando meto renovables, esto ya me cambia. ¿Por qué? Porque como tengo unas tecnologías que yo no puedo gestionar y en ciertas horas producen y en otras no, cuando producen lo que tengo que hacer es parar las que puedo gestionar, es decir, esos ciclos, y cuando no producen necesito arrancar esos ciclos. Entonces ya me cambia el concepto o la forma de uso de los ciclos. Ya no es arranco, estoy un montón de horas funcionando y paro, es miro a ver si tengo producción renovable o no, y en función de si tengo o no tengo energía renovable, arranco y paro cuando viene la renovable. Entonces ya no es un arranque y una parada, es muchos arranques, muchas paradas, muchos acoplamientos, muchos desacoplamientos. Ya se estaba observando, por ejemplo, que en 2017 el ciclo medio era de 200 arranques al año de un ciclo. O sea, 200 arranques en un año de 365 días. Eso hace que esos ciclos ya no sean tan eficientes, que me incrementen mis costes de operación y mantenimiento, porque un motor que estoy continuamente arrancándolo y parándolo me exige más mantenimiento, tiene más consumos de combustible, porque en la inercia de arranque o en el momento de parada también consume más que en el funcionamiento estándar, el funcionamiento normal. Entonces, se está produciendo que determinadas instalaciones, esos ciclos que estaban pensados para tener pocos arranques al año, tienen muchos. Ya en el 2017 200, pero con ese plan que tiene el PNIEC de meter 60.000 megavatios renovables, en el 2030 podríamos hablar casi 400 arranques anuales, más de un arranque al día. No estamos hablando solo de que tengo unas centrales que me van a dar servicio cuando no me dan las renovables, es que están dando un servicio total de respaldo, esto es cuando hablamos de potencia de respaldo, a esto nos referimos, para todo el sistema, para que el producto final, el kilovatio hora que estamos ahora mismo consumiendo, siga siendo igual que el de hace un montón de años. Los ciclos van a funcionar menos, cada vez menos, porque la potencia se mantiene, pero como tengo más energía renovable, voy a intentar utilizar siempre que pueda la energía renovable. Luego los ciclos van a funcionar muy pocas horas. Si de media el factor de carga, es decir, la relación entre las horas que podrían funcionar y las que realmente funcionan, en el año 2020 apenas llegó al 22%, con este ritmo de penetración de renovables, si se cumplen los objetivos del PNIEC, en el 2025 prácticamente solo van a funcionar un 5% de esas horas los ciclos. Básicamente, lo que me están diciendo es, sí, los ciclos tienen que quedarse, el PNIEC dice que los ciclos se queden, pero no para producir electricidad, sino para dar esos servicios. Claro, ¿qué problema tiene un ciclo que se tiene que quedar en el sector sin producir? Que como sabéis, toda la energía que se produce se vierte en un mercado y en ese mercado es donde obtiene ingresos. Es decir, la energía no vendida no obtiene ingresos. Tienes que vender electricidad para obtener ingresos. Pero para estar operativo, para estar funcionando, tienes costes. Si tienes costes y no produces electricidad y no la vendes para tener ingresos, ¿cómo cubres los costes?